Hola, bienvenido a mi canal. Este es el tercer video de la serie ¿Qué es la vida y su origen aquí en la Tierra? En el video anterior, Origen de la Luna, vimos cómo la Tierra empezó a girar gracias a que la Luna la impulsó en dos ocasiones, provocándole con esto unos terremotos tan grandes que hizo que desplazara parte de su corteza dándole forma a los continentes, dejando en su lugar unas grandes fosas que van a ser llenadas con agua en el futuro para darle forma a los océanos. En el mismo momento en que la Tierra empezó a girar, modificó también su gravedad, donde aquí nos podemos preguntar, ¿qué es la gravedad? Ya que se le considera una de las cuatro interacciones que le dan forma al universo y que es la fuerza que permite que todo en el universo se mueva. Pero si te das cuenta, en este punto no hemos visto qué es lo que se mueve. Solo la Tierra empezó a moverse. Los otros planetas están allá donde se crearon, esperando a que nosotros describamos cómo es que todo se mueve sin moverse. Existen dos teorías que explican a la gravedad. Una de ellas es la de Isaac Newton y la otra es la de Albert Einstein. Ambas teorías están basadas en el mismo principio de equivalencia débil, que también se le conoce como principio de equivalencia de Galileo. Galileo Galilei fue el que lo determinó cuando se puso a lanzar cosas allá en la Torre de Pisa con la intención de descubrir por qué las cosas caen hacia la superficie de la Tierra. Y determinó que el movimiento de cualquier partícula de prueba en caída libre es independiente de su estructura y de su composición. Arrojó muchas cosas de diferente tipo, de diferente constitución, y vio que todas caían al mismo tiempo. Este principio, Isaac Newton lo toma y logra determinar con él que todas las cosas aquí en la Tierra sufren una aceleración. Él se puso a hacer también pruebas y determinó que existe una fuerza que viene del centro de la Tierra que atrae todo, ya que él vio que por muy alto que se lanzaran las cosas, todas caían en forma perpendicular, no sufrían ninguna modificación en su movimiento perpendicular a la Tierra, al menos que otra cosa les interrumpiera ese movimiento. A esta fuerza que él determinó que era una fuerza de campo, ya que para él existían dos tipos de fuerza, las de contacto y las de campo. A esta fuerza le dio el nombre de gravedad, ya que determinó que existía una cualidad referente al peso de todas las cosas que se podía calificar con esa palabra. Estas pruebas que él hizo lo extrapoló hacia los planetas, lo cual le ayudó a resolver un problema que desde 1609 estaba en el aire, cuando Johannes Kepler nos puso a darle vueltas al Sol en órbitas elípticas. Había dejado un problema donde todo el mundo quería explicar ahora cómo se sustentaban los astros en el cielo y qué era lo que mantenía el movimiento de ellos alrededor del Sol. Isaac Newton desarrolla cuatro leyes de la gravitación universal, donde con la primera explica cómo es que los planetas mantienen su movimiento rectilíneo en el aire, en el cielo. Con la cuarta ley logra determinar que los astros se atraen entre ellos
Y como el Sol era el centro de ese universo que se venía manejando ya gracias a Copérnico, se determinó que él era el que mantenía a los astros dándole vueltas, pues los consideró atados con esa fuerza de campo invisible, como si ésta fuera una cuerda que permitía que ellos se mantuvieran atados a él. Con estas 4 leyes gravitacionales, Isaac Newton logró describir cómo se movían los astros en el cielo, mas no pudo explicar cómo se originaba el movimiento de todo. Él se concretó a decir que el universo era así porque así lo creó Dios. Años anteriores a él, René Descartes trató de explicar esto mismo y propuso la teoría de los vórtices. En toda Francia, todo el mundo creía en las teorías de Descartes. Cuando Isaac Newton, en 1687, publica su libro explicando el movimiento de los astros, fue necesario que los franceses organizaran toda una expedición a nivel mundial para que se determinara si Newton tenía razón. Se hicieron pruebas a nivel mundial en el Polo Norte, en el Ecuador, en la isla Santa Elena y aquí en México, en el segundo piso del Palacio Nacional. El capitán de ingenieros Francisco Jiménez determinó que Isaac Newton tenía razón cuando logró determinar que la fuerza de aceleración que se le daba a las partículas era equivalente a 9.74 metros por cada segundo que las partículas estaban en el aire. Esta teoría de Isaac Newton presentó un problema que se le conoce como problema de los 3 cuerpos, donde la solución que se le puede dar a este problema solo es con la tendencia al caos. Eso sin duda le permitió a Albert Einstein cuestionar la teoría de Isaac Newton, modificando el principio de equivalencia de Galileo y haciéndolo propio, el cual se conoce como principio de equivalencia de Einstein. Este principio ahora dice que cualquier sistema inercial inmerso en un campo gravitatorio es puntualmente indistinguible de un sistema que sirva de referencia no inercial acelerado. ¿Qué quiso decir con eso Einstein? Él considera que la gravedad solo es producto de la inercia, ya que una persona siente la sensación de peso gracias a que la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, que para él no era alrededor del Sol, sino que es resultado de un observador no inercial que está viendo cómo la Tierra sigue al Sol en un movimiento rectilíneo, pero que como el Sol está modificando el espacio-tiempo, este espacio-tiempo lo convierte en geodésicas, el cual la Tierra sigue y aparentemente se le ve dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, una persona que está parada sobre la Tierra está sintiendo la sensación de peso gracias a que la Tierra le está dando un impulso equivalente a los 9.81 metros por cada segundo al cuadrado. A Einstein se le cuestiona qué pasa con una persona que está en las antípodas y él dice que esa persona recibe un empuje que le da el espacio-tiempo, ya que la Tierra a su vez también deforma el espacio-tiempo, provocando que una persona que esté 180 grados de mí esté recibiendo un impulso equivalente. También eso permite que la Luna le dé vueltas en geodésicas
a la Tierra. Cuando se refirió al sistema de referencia no inercial acelerado, él se imaginó a una persona que está en una cápsula en el espacio y que en caída libre esta persona no puede percibir si pone algo a su lado, si está cayendo o no, ya que todo en caída libre cae al mismo tiempo. Y si a esa persona se le aplica en su cápsula una aceleración, va a sentir la sensación de peso. Esta prueba la hizo la NASA aplicándole un impulso de 27,000 kilómetros por hora a la estación espacial y determinó que efectivamente Einstein tenía razón. Pero, ¿qué es la gravedad entonces? Te voy a explicar desde el punto de vista de mi teoría qué es la gravedad para ver qué es la gravedad. Desde el momento en que todo se crea, que el éter está creando las cosas, cuando estos forman moléculas vimos que se crea una inducción que es equivalente al tamaño de estas y va a permitir que alrededor de estas moléculas se generen ondas magnéticas. Cuando el hierro es el que forma el centro, esto se crea con mayor fuerza, provocando que todo lo que caiga sobre ese núcleo de hierro se empiece a compactar por las mismas ondas. ¿Por qué? Porque aparte de que le da la forma esférica a todos los cuerpos en el espacio, las ondas magnéticas es como si estuvieran empujando todo hacia la superficie con una velocidad que es equivalente a el núcleo de ese cuerpo que se está creando, ya que el voltaje que se crea cuando el flujo electromagnético crea la inducción en el hierro solo es de 1.5 volts, pero la intensidad va a depender del tamaño de ese núcleo. Aquí en la Tierra, esa intensidad era equivalente a esa fuerza de voltaje, pero la intensidad, como menciono, es directamente proporcional al tamaño de ese núcleo. O sea, la intensidad que va a correr sobre ese núcleo va a ser casi infinito, dependiendo del tamaño de ese núcleo de hierro, de metales. Al pasar el flujo por el centro de la Tierra, crea voltaje y como consecuencia crea ondas magnéticas que salen por el polo sur y empiezan a barrer a una velocidad de la luz hasta llegar al polo norte. En todo ese recorrido lo que están haciendo esas ondas magnéticas es estar tratando de compactar todo en la corteza terrestre. Eso estaba pasando antes de que la Tierra se moviera, pero la intensidad no variaba a más allá de 3 metros por cada segundo al cuadrado. Cuando la Tierra se mueve, esto se incrementa hasta 9.81 metros por segundo al cuadrado. O sea, ese es el empuje que las ondas magnéticas logran alcanzar cuando la Tierra se empieza a mover. ¿Esto en qué nos beneficia? Nos beneficia en el sentido de que todo lo que está emanándose gracias a ese empuje que las ondas magnéticas hacen, que es con la intención de hacer que fluya todo hasta el centro de la Tierra, es crear iones que en su momento, por la baja intensidad de la gravedad, escapaban al espacio, pero cuando la Tierra genera esa velocidad, esa intensidad la aumenta a 9.81 metros, lo que hace es que se vuelve como un contenedor que va desde el nivel de la litosfera hasta cierta distancia en el espacio, haciendo que todo se empiece a contener dentro de ella. Ahora ya nada va a poder escapar al espacio tan fácilmente, salvo
que la tierra lo pida. ¿Por qué? Porque la tierra en ese momento se empieza a volver un ser vivo que va a empezar a generar vida. Pero antes de que genere vida, necesita otro elemento que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver cómo nos hicimos del agua que nos rodea. Soy Apocalipsis 13:18.